Los glóbulos blancos o leucocitos son las células defensivas de la sangre, pues su función general consiste en combatir microorganismos o mediante fagocitosis o mediante respuestas inmunes. A diferencia de los glóbulos rojos, sí que tienen núcleo y otros orgánulos, y lógicamente carecen de hemoglobina en su interior. Dependiendo de si tienen o no gránulos citoplasmáticos rellenos de sustancias químicas, se clasifican en leucocitos granulares o en leucocitos agranulares. Existen 3 leucocitos granulares, también denominados granulocitos. Estos son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Por su parte, los leucocitos agranulares son 2, los linfocitos y los monocitos. El leucocito más abundante en sangre, con mucha diferencia, es el neutrófilo, entre el 40 y el 80% del total. También se le conoce con el nombre de polimorfonucleado, dado que posee un núcleo lobulado de 2 a 5 lóbulos y que además tienen formas diferentes. Es un glóbulo blanco que actúa fagocitando gérmenes, en especial las bacterias. De hecho, es el que más rápidamente responde a la destrucción tisular por bacterias. Tras englobar al patógeno durante la fagocitosis, el neutrófilo lo captura en un fagosoma, al cual se le unen unas vesículas que contienen enzimas como la lisocima, las defensinas, que son proteínas que actúan como antibióticos, y también peróxido de hidrógeno y los aniones superóxido y el hipoclorito. Por tanto, un alto recuento de neutrófilos suele indicar una enfermedad infecciosa bacteriana. Otro granulocito es el eosinófilo. Este es poco abundante en la sangre, entre el 2 y el 4% del total. Es característico su núcleo bilobulado. Puede actuar defensivamente de 2 formas. Una es mediante la fagocitosis de complejos antígeno-anticuerpo y de algunos parásitos. Otra es mediante la liberación de la enzima histaminasa, que combate los efectos de la histamina y de otras sustancias inflamatorias involucradas en las reacciones alérgicas. Por tanto, un alto recuento de eosinófilos suele indicar o una enfermedad parasitaria o un proceso alérgico. El tercer granulocito es el basófilo, el cual es el leucocito menos abundante en la sangre, menos del 1% del total. Tiene un núcleo irregular, difícil de ver por la granulación basófila que lo cubre casi siempre. Se sabe que está involucrado en la liberación de sustancias como la histamina, la heparina o la serotonina en las reacciones de hipersensibilidad a alimentos y medicamentos. Tal como hemos comentado antes, además de los granulocitos, existen los leucocitos agranulares. Estos son 2, los linfocitos y los monocitos. Los linfocitos son los segundos leucocitos más abundantes en la sangre. Constituyen entre el 20 y el 45% del total. Presentan un gran núcleo esférico con muy poco citoplasma. Son los leucocitos que intervienen en las reacciones inmunitarias, tal como veremos en otro audiovisual. La mayoría de los linfocitos se mueven constantemente entre los tejidos linfoideos, la linfa y la sangre. Los 3 principales tipos de linfocitos son las células B,
las células T y las células citolíticas naturales o natural killers. Los linfocitos B son efectivos ante algunas bacterias y sus toxinas a las cuales inactivan. Los linfocitos T son efectivos frente a virus, hongos, células trasplantadas y células cancerosas. Con frecuencia, las células B y las células T interactúan entre ellas en las reacciones inmunitarias. Finalmente, los linfocitos citolíticos naturales atacan a una amplia variedad de microbios y son los principales responsables de la defensa frente a las células tumorales. Los monocitos son los leucocitos más grandes. Se encuentran en una proporción aproximada entre un 2 y un 10% en la sangre. Suelen tardar bastante más que los neutrófilos en llegar al lugar de la infección, pero cuando lo hacen, al salir a los tejidos se transforman en macrófagos que fagocitan a una cantidad considerablemente mayor de microorganismos. Los glóbulos blancos son mucho menos numerosos que los glóbulos rojos y las plaquetas. Existen entre 5.000 y 10.000 leucocitos por mililitro. En un proceso infeccioso suelen aumentar su número por encima de los 10.000. Enfermedades hematológicas como las leucemias también aumentan considerablemente su número. A esto se le denomina leucocitosis. También algunos procesos infecciosos pueden provocar que el número de leucocitos disminuya por debajo de 5.000, situación que se denomina leucocitopenia. La radiación y ciertos medicamentos también pueden producirla. Ya hemos dicho que los leucocitos realizan sus funciones defensivas mediante la fagocitosis y la reacción inmunitaria. Dos características importantes que facilitan estas funciones son la denominada quimiotaxis y la diapédesis. La quimiotaxis consiste en la atracción química, es decir, la capacidad que tienen los leucocitos de detectar sustancias químicas liberadas por los tejidos inflamados, la cual les permite saber dónde se localiza la infección. La diapédesis consiste en la capacidad de modificar su forma para poder atravesar mediante movimiento ameboide los espacios entre las células endoteliales de los capilares. De hecho, en la superficie de las células endoteliales existen unas moléculas de adhesión denominadas integrinas, donde se fijan los leucocitos para facilitar su salida entre las células endoteliales. De esta forma salen de la circulación y pueden llegar al lugar de la infección. Los leucocitos abandonan la circulación y se acumulan en los sitios de invasión del patógeno o de inflamación, de tal forma que una vez que han hecho esto, ya nunca regresan a la circulación, a excepción de los linfocitos, los cuales son capaces de recircular continuamente desde la sangre al espacio intersticial de los tejidos y de ahí volver a la circulación linfática y nuevamente a la sangre. Solo el 2% de la población linfocitaria total circula por la sangre constantemente. El resto se encuentra en la linfa y en órganos como la piel, los pulmones, los ganglios linfáticos y el bazo. Precisamente los linfocitos son los principales responsables de las reacciones inmunitarias, pero estas ya serán tratadas en el próximo audiovisual.